Esto es rock. Sin duda. Rock and roll, puro y duro. Hecho radio. Sintonizamos la frecuencia. Frecuentemente suena el sonido que te rescata del silencio. Vamos a componer juntos la banda sonora de un día más. Esto es En caso de que el mundo se desintegre. Bienvenidos a la 50.895ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pérez, estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja. Hola amigos del rock. Bienvenidos a todos los que vendría siendo el rock, sí, ¿no? Y los fanáticos del rock, sí, y los que se han acercado en algún momento al rock. El rock, un estilo de vida, un modo de ser vivida la vida. Claro que sí. Una moda extendida en la segunda mitad del siglo XXI con sus remanentes. Sí, claro. Significa todo para mucha gente, no significa absolutamente nada para muchos más. Y hoy queremos saber cómo llegó el rock a vuestras vidas. Sí, si es que llegó, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que este programa tiene 25 años. Sí. Ha crecido muchísimo. Sí. Y en sus comienzos prácticamente toda la audiencia, todos los desintegrados y desintegradas, éramos rockeros, digamos. Póngale, ¿no? Claro. Habíamos llegado, sí. Había algunos electro por ahí perdidos, algunas cosas, algunas combinaciones, pero digamos que el rock dominaba el centro de la escena, sin duda. y todos más de algún modo u otro éramos, entre comillas, somos muchos rockeros. Algunos rockeros de alguna banda super hiper comercial que también, de dudosa rock and rollidad, algunos más alternativos, super, algunos con remanentes noventeros de lo que había sido el grunge, otros originarios allá en el punk rock, otros en el rock and roll más clásico, pero rockeros en líneas generales. Y en el devenir de los tiempos, hoy podemos decir que hay muchísimas personas en el centro de la escena musical que de rock nada. Y dice, no, ese es de otras generaciones, es música de otra época. Sin embargo, a la vez también se está usando como para diferenciarse, ¿no? Sí, también. Por supuesto que hay veinteañeros súper rockeros, claro. Inclusive, aquellos que influenciados por sus padres han sido llevados a megaconciertos y son morrillos súper rockers, porque además eligen el modo de vida, si es que hay un modo de vida rockero. Claro. Luego está, yo con esto disiento bastante, pero bueno, ¿qué va a hacer uno de ir contra la corriente? De esas cosas de la cumbia es el nuevo punk, todas esas cosas de los que nos quieren convencer, la señora que dice, no, yo soy rock, cuando es evidentemente que, Luis Miguel es rock. Hay mucho rock en todos lados. Sí, totalmente. Y entonces vienen eso, dice, hay mucho más rock en X persona que en otra. Y bueno, si hacemos ese análisis, por supuesto que, no sé, hay vidas que son rock, sin que haya sido justamente un cultor o una cultora de ese género musical. Tan amplios nunca me gustan. Y lo que pasa es que es tan abarcativo que no abarca nada, termina no definiendo. Exacto. La definición tan amplia termina no definiendo nada. Pero bueno, más allá de todo eso, hoy trataremos de darle una cierta definición. En realidad es un programa histórico el de hoy, a puro rock, donde iremos a buscar raíces en realidad, y nos frustraremos, por supuesto, porque va a ser muy difícil hallar, tener la ilusión de hallar la absoluta semilla de algo que florece culturalmente de esa manera. Es realmente imposible. Hay distintas vertientes y hay como una masividad que avanza. Decíamos, significa muchísimo para todos que lo llevan, aquellos que lo llevan tatuado en el corazón, y para otros es simplemente, una moda antigua. Nosotros hoy vamos a ir a la búsqueda de cómo llegó el rock a tu vida. Decíamos, si es que llegó por tus hermanos mayores, si es que tienes hermanos mayores, por un pariente, por un tío, el tío de los vinilos. Hay muchos desintegrados que en otros contextos han contado el encanto que representaba un tío, un pariente que era el de los discos, el que daba la introducción a la música.
algunos, por supuesto, sus padres. No, mi padre me llevaba a los toquines así, por la radio, por la televisión, por las fiestas, por la noche, por un concierto, por como sea. Hay muchos que recordarán en qué momento el rock llegó a sus vidas. ¿No? Seguramente. Hoy tendremos el nacimiento del rock en Latinoamérica. Mire qué interesante. Porque pinche cosas somos, que somos latinoamericanos. Obvio, entonces claro, es de lo que sabemos y de lo que conocemos. Tenemos en cuenta que toda expresión artística nace muchas veces en rebeldía. Es lo más adecuado, es como debería nacer, porque es cuando uno tiene algo que decir. Claro. A ver, si nos vamos a las raíces de todo, exacto. Seguramente nace en rebeldía. Lo que pasa es que lo que le llega al público, no. Bueno, al gran público, digamos, llega suavizado por el sistema para ser comercializado generalmente. Y hay que suavizar ciertas aristas, algunas groseramente suavizadas, ¿no? Pero la rebeldía, la insatisfacción, el encono con el sistema y demás son el génesis del nacimiento de estas cuestiones. Y si no tienes nada para decir, es muy difícil hacer arte, ¿verdad? El arte es tener algo para decir. Totalmente. Y hay distintas épocas de las discográficas frente al rock. Sí, las compañías disqueras se han... En una época, póngale, al principio, había poco. Entonces, después cuando hubo una explosión, que fue cercano entre los 70 y los 80, se editaba todo. Sí. Se editaba, en las discográficas estaban desesperadas por no perder nada. Entonces se editaban a los pendejos, así, en lo que sea, se editaba. Hay una cierta... Entonces quizás dicen, el punk rock está editado y llegó. Sí, porque en esa época se editaba todo. Sí. O sea, lo que estaba mínimamente sonando se editaba. El mainstream generalmente se pierde. Se pierde en el intento de reconocer lo que quiere, entre comillas, la gente o el público. Y se pierde siempre. Siempre llega tarde, torpemente, pero bueno, sabe monetizar. Entonces llega masivamente. Pero lo que dice el señor Lagarteja es verdad. Tú ibas a las compañías disqueras en esa época, había mucho dinero, había mucho poder, había concentración, inclusive creo que no tanta como la que hay ahora. Y la frase general de los gerentes era: grábalo. O sea, hay un chavo que toca la guitarra, que grábalo. Después vemos si lo apoyamos con promoción, si vale la pena. Pero hoy lo que se necesita es, por coyunturas históricas inclusive, en determinados tiempos, se necesitaba de esa producción. No, y aparte porque realmente estaba pasando todo en el under, entonces tenían miedo de perderse algo. Venían de una época donde todo pasaba por los productores, que eran los 70, los 60, la mayoría pasaba por los productores, y luego empezó a pasar todo en el under. Entonces se empezó la misma industria decía: no me quiero perder un artista y que lo tome otra empresa. Realmente existían esas fantasías de que había un chavo con una banda o una chava tocando en algún lugar y un productor apareció esa noche porque fue a ver a otro y terminó bendiciendo a esa banda que terminó grabando. Hoy, esas hoy de cosas... Vuelta está todo armado hoy eso que narra el señor Lagarteja tiene un poco de relación paralela. Siempre decimos que las cosas regresan, pero no regresan de la misma forma. No. Hoy es todo aquel que tenga cierta inquietud de posicionarse en el mundo de la música y tiene 1 millón de seguidores en cualquier plataforma, seguramente un productor dirá: grábalo, vamos a ver porque hay que grabarlo y después vemos. Autotune como sea. Tenemos casos de que ni siquiera querían ser músicos. Eran, no sé, total. Influencers guapas. Que tenían muchos seguidores por videos, no sé, de armar cajas. O de cortarse el fleco. Total. Hay unas actualidades. Están hoy siendo artistas súper consagrados. La actualidad se asemeja un tanto, pero siempre regresa diferente. Regresa diferente. Porque en esa época, en 2 meses, no hacías un estadio, pero ibas al programa de Ed Sullivan o a un programa de televisión masiva y así sucesivamente. Ese consumo a través de medios de comunicación masivos hacía que en distintas partes del planeta se sincronizara esa música, en algunos lugares adaptada a cierto toque local. Veo que dicen que, por ejemplo, las hamburguesas de las grandes cadenas gringas no saben igual en todas partes. Exacto, algunos dicen, bueno, porque el producto, la materia prima, otros dicen porque le agregan el toque local para que guste, etcétera, etcétera. Bueno, pero con la música pasa lo mismo. Bueno, vendrá también, a ver, México lindo y querido, a decir que
la cerveza no sabe, misma marca, misma cervecera, no sabe igual en el sur que en el norte. Pero más allá de todo eso, hay esos toques que le dan una característica especial al rock en sus primeros pasos en Latinoamérica. ¿Usted se acuerda? Mi primer... así como... Sí, yo me acuerdo perfectamente porque me acuerdo que yo, muy morro, fui a adquirir un cassette en aquella época de Frank Sinatra. Dije, no sé por qué me llegó así. Vio el espíritu también de los hogares, de las cosas que... tenía un padre que escuchaba música muy popular, así... popular y madre música clásica, Chopin, también muy popular. Lo que pasa es que es muy popular en otra época, claro. Pero algo muy popular, Chopin, Mozart, o sea, es música súper popular, como la ópera, como demás. Y mi padre popular. Entonces, bueno, en ese match de cosas, yo andaba por ahí y al no tener referentes de hermanos mayores, fui por mis propias bueno, quiero, como empieza uno, tiene un aparato reproductor de cassette, no sé qué, quiero mi primer cassette, de esto, lo otro, Frank Sinatra. No sé, me sonó, la publicidad de Frank Sinatra era tan potente que got you on the skin, y el jazz y todo el pedo, y así que ¿cuál es el cantante más famoso de todos los tiempos? Y bueno, podría figurar Frank Sinatra entre sin duda. Voy y el vendedor de discos, el de la tienda, un joven, viendo al niño un tanto perdido, diciendo, este morrito, ¿para dónde va a ir? Me ofrece Queen. Mire. Dice, esto no. Te va a gustar. Frank Sinatra no, te Queen. Va a gustar Queen. Y bueno, y me va a gustar Queen. Y bueno, así. Qué loco, luego uno va, digo, ese es mi primer golpe de rock. ¿No? Pero el golpe de rock tendrá que ver también con las generaciones. Claro. Con lo que está en el mainstream en ese momento. O con una intro un tanto extraña que uno tenga esos lugares. Tenía un amigo que tenía hermanos mayores. Y los hermanos mayores, pero eso era un aquelarre, porque convivían discos de ABBA con discos de Zeppelin, recuerdo la ópera Tommy de Who, con discos de todo. Y entonces, bueno, ahí uno también empezaba como a distinguir, a verificar qué cosa, qué inclinación tenía más hacia un lado, hacia el otro, la música en su idioma, y todas esas cosas. Así que, pero bueno, tenemos muy claro el nacimiento del rock en español, el nacimiento del rock en la Argentina. Hablando de lo que decía el señor Lagartija en determinado momento, de los contextos históricos, Argentina pasó por una dictadura muy fuerte, y alguna de las medidas luego de la guerra de Malvinas era que todo en la radio, lo que suene, no sea anglo, suene en español. Por lo tanto, si bien había un rock en español muy anterior, que venía de hace décadas de atrás, en ese momento, década de comienzos de los 80, justamente en plena dictadura y con esas leyes, en ese contexto cultural e histórico, era graben todo el que venga cantando en español, que grabe, porque necesitamos llenar horas de radio, horas de televisión con música en español. Entonces, bueno, surgieron muchísimos artistas. Esta generación. Claro, porque si no, empezamos, pero suena antiguo. Claro, súper antiguo, o sea, ya. Pero vamos a ir a eso súper antiguo, en realidad. Mire. Yo quería acotar eso porque para ligar también los contextos históricos de determinados lugares en el mundo con expresiones artísticas. A veces tienen que ver con necesidades coyunturales, ¿no? Pero vamos a ir a esos nacimientos. Yo, por ejemplo, les quería contar. Siempre me gustó la música, mucho. Desde bien chavito. Pero un día un amigo, también chavo, ¿no? Me dijo, mi hermano va a hacer una fiesta esta noche. ¿Quieres venir? Es con música. Mayores, ellos. Mayores, el hermano mayor. Sí, con bastante diferencia de edad. Y yo dije, yo tengo mucha música. Así que yo llevo mi música. Voy con mis discos. Genial, dijo. Llegué con mi música de chavito.
Claro, huevo. Y ellos mucho más grandes me miraban como diciendo, no, güey. Hay una diferencia, no sé, 10 años y 16. Póngale. Ya adolescente, ya como enterado del pedo. Sí. Y me dijeron, no, güey, o sea, no. Esto no corre más. Nosotros escuchamos rock, me dijo. Y la música que ponían no me gustó, pero ni un poco. Ajá. Es el día de hoy que no me gusta. Sí. Pero sí me gustó, o sea, me sentí mal por no conocerlo. Claro. Por estar equivocado, porque yo dije, putas, yo estoy totalmente equivocado. Claro. Me gustó la actitud de lo que estaba, que era rock, que sonaba distinto, fuerte. Claramente. Pero no me gustó esa música. Ajá. Eso el día de hoy que no me gusta esa música. O sea, el rock antiguo, o sea, ellos me estaban diciendo que la música nueva era esa y a mí eso me sonaba antiguo ya. Ajá. No sé por qué, o sea, me sonaba más moderno mi música de chavito que ese rock, que era tipo los clásicos. Bueno, rock, pero ¿no? Lo que pasa es que en determinado momento histórico debe haber sonado mucho más, moderno, la música disco, por decirle algo, Póngale, ¿no? O el funk, sí. el proto Led Zeppelin. Exacto. O lo que sea, ¿no? Porque así que esa música a mí no me gustó, pero sí fue el paso para ponerme a investigar a ver qué onda. Bueno, o los y Beatles. ahí me fui a la radio. Los Beatles mismos. Exacto. Yo cuando llegué a los Beatles ya No, a mí no me grandísimo gustaron, sí. y por otras bandas, porque a mí los Totalmente. Beatles no me gustaban. No, me los parecía Rolling una Stones cosa tampoco. antigua, una cosa con esos peinados. Y decía, qué mamada. Totalmente. Y luego Sí que sí. ves que tus referentes musicales, Ajá. a ver, porque los referentes artísticos, generalmente musicales, puntualmente Sí, estamos sí, hablando, sí. no sé si en la actualidad correría de la misma manera, pero Ajá. generalmente era gente 5 años mayor que uno. Póngale, Digo, claro. o Sí, 10, sí, ¿no? La entre 5 y generación 10, así. sí. Si eran muchísimo más grandes, uno ya los Ya vetaba no, como sí. diciendo, no, eso es Frank Sinatra Sí, que esto. sí, O sea, obvio. no, es una cosa de mis padres. Y si es muy, muy cercano a Ajá. uno, era como que lo tenía ahí, ¿no? En relación. Digo, cuando uno empieza a escuchar ese Sí, tipo que de sí. cuestiones, luego se va equilibrando y luego termina escuchando, si uno tiene curiosidad, gente mucho más joven que uno. Claro, no, claro. en ese sentido, Obvio, es así como sí, pasa. sí. Pero más allá de todo eso, tiene que ver también con que en esa edad Ajá. es donde tenemos mucho para decir, ¿no? Obvio. Y todavía la vida no nos ha afectado tanto como afecta el mainstream para suavizar nuestras aristas. Exacto. Entonces estamos crudos y un Ajá. tanto inconscientes. Pero sí, imagino la sensación, Lagarto. O sea, Sí, como sí, que te diga tus referentes de Ajá. 5 años mayores o así, diciendo, no, estás chavo. Sí. El famoso está chavo, Sí, ¿no? güey. Y uno dice, no, yo sé lo que digo. Y así, manito en jarra Claro, con 8 o claro, 10 claro. años. Sí que sí. La cuestión es que sí, te vas dando esos putazos Sí. que a lo mejor si eso te lo decían tus jefes, tus padres o alguien Ajá. así, tú hacías sombrito y Claro, decías, obvio. usted que sabe, usted Sí. es de otra generación, Ajá. usted no sabe. Pero ellos estaban bailando, tomando obviamente, bebidas. estaban haciendo lo que uno quería hacer. No el famoso de aquí soy, claro, ¿no? Claro, Y pero bueno, tiene que haber otra música. Dije. tiene que haber Porque- otra música. Y sí, a huevo, Y me hay, puse a investigar, o sea, y claro había, que sí, y hay, obvio. y por Sí, supuesto. sí. Pero decíamos, tenemos claro el nacimiento del rock en español, Ajá. en Argentina, en México, en España, muy difundido además con sus próceres, sus fundacionales Sí, claro. y demás. Pero hay muchos otros lugares en el mundo. Ajá. Y hoy, por ejemplo, nos va, porque la excusa de todo esto es un mensaje que habla sobre el rock en Venezuela. Ah, miren. Y no vamos a hacerlo, a ver los pics, o sea, un repaso de todo lo que fue el rock en Venezuela, Claro, ni mucho claro, menos, claro. sino vamos a ir al origen Al del origen, rock. origen, Y hubo que muchas origen del veces rock. casi no es rock, ¿no? No, muchas Sí, veces no es obviamente. rock y Sí, decía sí. está adaptado. Como en todos lados, a veces obvio. un calipso Sí, sí. rock, Claro, un rock claro. no sé qué, Sí. y así. Sí, Pero, sí. ¿qué pasó Ajá. ahí en Venezuela? ¿Qué Sí, pasó ahí claro. en Venezuela? Digo porque será un buen disparador para también pensar que algo debe haber ocurrido también en Nicaragua, Es que sí, es así. en Chile, Obvio. Porque son los momentos. en Francia, Claro. en todos los lugares, porque son los momentos. Los porque momentos son, del mundo, sí. Así que hoy nos asomaremos a esos nacimientos del rock, la mirada crítica de las generaciones mayores y la revolución que significó ese ritmo. Rock o no,
el mejor fue el de tu generación, Sí, fue bueno, otro, claro, fue claro. el más atrás, fue el de más adelante. puede ser, ¿Qué pero- tanto rock tuvo tu rock? Ajá. Todo eso trataremos de velarlo. Pero ahora vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos llega hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. ¿Qué hace, capitán? ¿Cómo está, Capi? Hermanos mayores, Uah. el rock and roll, mire. Led Zeppelin. Bueno, nadie puede negar que Led Zeppelin es rock. Bueno, era una de esas que sonaban. Claro, y bueno, además con su Sí que canción sí. Rock and Roll, que es una Claro, especie no de manches. himno. A A ver, huevo, huevo. es Sí, metalenguaje sí, sí. esto, Sí, no sí, mames. sí, Y sí. sí, Ajá. rock and roll con... había quien decía por ahí, quien vivió esa época, que los Led Zeppelin sonaban muy mal en vivo. Ajá. Bueno, son épocas donde todo el donde mundo nadie sonaba muy sonaba mal. bien, sí. Lo que mejor sonaba era un cantautor con una guitarra Obvio. acústica, obviamente. Y que todo se callen. Bob Dylan sonaba bien, Sí, ¿no? sí, Porque sí, sí. gran músico, concentrado, Ajá, buen sí. guitarrista haciendo folk. Obvio. Pero todos los que intentaban rock, Sí. digamos, era muy fácil que sonaran mal. Ajá. Porque la amplificación era, a ver, Estaba los primeros complicada. pasos para todos. Sí. Hay una anécdota que es muy popular, Ajá. que es que cuando llegaron los Beatles a Sí. Estados Unidos, que tocaron en un estadio, Ajá. nadie escuchó nada. nada. Se escuchó un The Beatles, ¡guau! Y a partir de Y a ese la momento chingada. no se escuchó nada porque tenían un sistema de amplificación que forma. podría ser un pop irlandés, Sí, que ¿no? sí, claro. Bueno, a Ajá. partir de ese momento era estar en el Sí, mismo lugar sí, sí, donde sí. está el artista, Ajá. no mucho más. Y Led Zeppelin, hay algunos que deben estar rasgándose las vestiduras diciendo, ¿cómo puede decir que Led Zeppelin sonaba mal? No digo que siempre sonara mal, pero No. habitualmente en sus presentaciones en vivo sonaba mal Ajá. porque guitarrista muy borracho, Póngale. llegaba en estado calamitoso Ajá. al escenario, Sí que cantante haciendo lo que puede con un retorno deficiente, Claro, entonces claro, no claro. digo que desafinara, pero Pero era muy una cosa así. difícil. Sí, Y güey. dicen que John Bonham Ajá. era el artífice de que se pusiera en línea Led Zeppelin en cada concierto en vivo. John Claro, Bonham, claro. el baterista. Sí que sí. Por ahí es la razón de que una buena banda de rock nace desde el baterista, la base rítmica, Claro. hacia Ajá, adelante, sí que ¿verdad? sí, sin Y duda, corona sin un duda. cantante, Totalmente. genial. En este caso, digo, para todos los fanáticos de Led Zeppelin que en estos momentos están tirando hate y diciendo, ese que está hablando por la radio es un inconsciente y un tarado, ¿cómo va a decir Ajá. que Led Zeppelin sonaba mal? Digo, yo no tuve la suerte de ver a Led Zeppelin Claro. en vivo y en directo, Ajá. ni siquiera cerca, No, no. pero bueno, hay grabaciones Pero hemos también. llegado a ver conciertos que sonaron mal. Sí, Lo bueno, que ha eso te puede cambiado, lo que ha ocurrir. cambiado la tecnología, sobre todo en los conciertos, cambió en las grabaciones, pero en los conciertos en vivo es impresionante. Y la tecnología, hoy sí. una misma consola le carga el viento para donde Sí, va, el clima. la cantidad de gente que hay, A ver. el clima, la humedad, Y se autoprograma. y se autoprograma, Totalmente. es increíble. Eso Sí. antes era imposible y uno no podía llegar a. Venía, estaba todo perfecto, venía, cambiaba el viento Sí. y el sonido Sí, sí. en un estadio No. se iba a la chingada. Velo a buscar. Sea Sí, el sí, sonido, sí. el mejor Sí, sonido sí. del mundo. Sí, o sea, sí. era Michael Jackson, bueno, se iba a la chingada el sonido. Totalmente. Está Mala claro suerte. que antes, por ejemplo, un estadio que Ajá. debía haber una presentación en Claro. vivo y en directo de una banda quedaba inhabilitado por semanas No manches, porque había que armar sí. todo el sonido cuando Oye. hay con 2 grúas y todo esto que dice el señor Sí que Lagarteja, sí. no sé, colocar, por ejemplo, no sé, Estadio Azteca, el Listo. clima es este, el Exacto. viento de, Ajá. a ver, lo Y llamamos mi al Dios configuración. Tepipiote, el Dios Tepipiote nos Sí. da más o menos cómo va a ser el Ajá. pronóstico. Sí que sí. Y, mi configuración de mi banda, ¿no? Que lleva y la configuración, obvio, técnico que yo- de sí, sonido, ¿no? obviamente, Entonces obviamente, coloca obviamente. todo eso en la computadora, en la que es una computadora, Sí, obvio. en el mixer y ya Sí. está. Sí, sí, y hay Y cosas ya que pueden está. fallar, pero pueden fallar mucho menos Claro, claro, que claro. los Beatles en un estadio Sí o que que Led sí. Zeppelin en Ajá. un teatro o que esas cosas. Inclusive, digamos que hoy los músicos son obligados a un profesionalismo más grande que el que tenían Claro, claro. en los 60, 70, Ajá. donde decía, ¿y dónde está nuestro cantante? Sí. Jim Morrison, ¿dónde está Jim? Ay, está lejos. Está lejos. Está lejos, pero bueno, vamos a traerlo al escenario a ver qué pasa. Damas y caballeros, momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda. Así que sí, mudita. Muda, su contacto con el rock primitivo, más Ajá. así, las fiestas familiares. Ah, mire. Siempre hay un tío Claro, que claro. rockeaba, ¿no? Sí, en las sí, sí, fiestas. sí. Obvio. Sí, totalmente. Ajá, el, claro. el que no se paraba de la silla, salvo cuando sonaba el Claro, rock. claro, ¿no? claro. Y echaba sus pasos ahí, gran bailarín. Bueno, había
había grandes bailarines. Bailar el rock and roll. Clásico, qué difícil, raza. Qué difícil. Nosotros cuando hicimos el video que rescata muchas partes de danzas de rock and roll super clásico, eran cuestiones circenses. Sí, bueno, o sea, había gente volando por los aires, haciendo tirabuzones, o sea, para los Juegos Olímpicos estaban. No, tremendamente. Luego estaba el más humilde que tampoco hacía esas maromas en el aire, pero tenía que mover, ¿no? Claro. Así que, bueno, fiesta. Y usted, baila rock and roll clásico, baila. ¡Wow! Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, al Mico. Venga, mi corete. Mico, su contacto. Que usted es rock. No hay contacto. Usted es rock. Lleva así. Claro, usted es el rock and roll. Totalmente. Miren, interesante. Bueno, es lo que decíamos al comienzo, ¿no? Un chimpancé que entra, rompe toda la vajilla, menta madre. Es rock, sin duda, usted es rock. Las barricadas albergan historias que son la verdad del conflicto existencial y que la mayoría de las veces nadie llegará para rescatar. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa ofrece todas las posibilidades para ser incluido en un playlist personal. Puede mezclarlo entre sus bandas favoritas y programación de elección. Usted será responsable de cualquier situación incómoda que pueda surgir entre este programa y toda la basura con la cual pudiera llegar a rodearlo. Si ve que el podcast se pelea, rompe, altera o escupe a los artistas con los que usted decidió mezclarlo, le recordamos que no tiene derecho alguno a disgustarse. Es más, pídanos perdón. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Ya, puro rock. Comenzamos hoy con el Asiago Maracucho en Locombia. ¿Cómo está, Asiago? Querido Asiago, viene con todo el rock fundacional de Venezuela. Interesante, sí, muy interesante porque, bueno, para los venezolanos a lo mejor es historia muy conocida, pero para los de fuera de territorio venezolano, inclusive muchos venezolanos que están fuera de territorio venezolano, algunos con nostalgia se acercarán a esta historia y otros dirán, no me la sabía. Pero previo a darle paso al Asiago Maracucho en Locombia, vamos a encender la rocola en esta especie de dedicatoria extensa al rock and roll, al proto rock y al nacimiento del rock and roll, y vamos a tomar con pinzas a los inventores, dijimos, avanzados, creadores, porque como para son tales procesos. Fines, exactamente, siempre, señor Lartiga, son generaciones, grupos de gente en diferentes lugares del mundo que van dando forma a algo que se convertirá o no en tendencia. Sí que sí. Sobre todo arte, ¿no? En arte es muy difícil. Siempre se ponen puntos claves, pero son puntos que se establecen. Sí, podríamos hablar de pintura. El que creó el cubismo, el que creó el expresionismo, el que creó... son corrientes que van tomando forma. Pero bueno, hoy dedicados a la música y dedicados justamente al rock, pasó con el blues, pasó con el cubismo, pasó con el teatro de absurdo, pasó con el punk rock, y siempre hay debate. Obvio. Como el punk se creó en Inglaterra con los Pistols o Clash, o en Estados Unidos con los Ramones y los Stooges, o no, fíjate que los Ramones se fueron de gira a Inglaterra cuando todavía y los Stooges fueron, o mejor antes de todo eso con los Psychos en Perú en 1964. Una historia que es altamente seductora porque imagínese usted, y hay multiplicidad de videos, gente que se encuentra con este dato y lo avienta cada vez que puede. El punk se inventó en Perú, lo inventaron los Psychos. Claro. 1964, los Psychos tienen una historia fabulosa en sí misma, porque es una banda que duró muy poco, que duró creo que 3 años o algo así, que irrumpió, que fue muy recontra mil conocida, no es algo underground los Psychos, y que como decíamos, en un contexto determinado, con necesidad de consumo de determinadas cosas, fue hasta comprensible que sea inclusive mainstream en el tiempo que duró. Así que si ellos inventaron el punk rock con Demolición, que claramente es una rola punk, pero bueno, hay un dicho que dice: una golondrina no hace verano. Claro. Sin duda hay mucho más detrás de eso. Una canción que
no hacia un movimiento, y un movimiento tiene otras cuestiones. No estoy demeritando ni diciendo que los Psychos no merezcan un lugar importante, pero sin duda las cosas nuevas salen de mezclar cosas. Demolición siempre es una rola muy surf rock. Exacto. O sea, cantada de un modo razonablemente innovador, entre comillas, pero el surf rock ya existía. Y también, bueno, podemos decir en este punto que, por ejemplo, Maldigo del Alto Cielo de Violeta Parra es la canción más dark o post-punk que puede haber. Totalmente. Son afirmaciones temerarias. Exacto, Digo, provocadoras, buenísimas, y tienen en cierto punto algo de razonabilidad. Sí, claro. Sí, es verdad. ¿Cómo me voy a decir que esa canción de Violeta Parra con esa letra tiene todo? Es punk, es dark, es gótica, es depresiva, es hastiante, es reveladora, pero bueno, si entramos en ese punto... Aquí, por ejemplo, somos súper fan de los Ramones. Sí. Y Ramones es muy fácil de analizar y no tiene nada de punk. Bueno, en el sentido de cómo uno analiza el punk rock. Exacto, sí, exacto. Es una cuestión de un cambio de velocidad, querer hacer una cosa y salir, que te salga otra. Y mayoría de letras románticas. Exacto, sí. Sin mayor contenido. Bueno, pero alguno le dirá, bueno, pero la distorsión, la rapidez, la postura en el escenario, pero la intencionalidad. Por eso le digo, pero nosotros somos súper fan, o sea, Joy. Sí, obvio. A Joy lo tenemos. Eres lo más. Lo más. Claro, sí. Pero tiene que ver también con una temperatura de época. Claro. Y a la vez tiene que ver también con una cuestión un tanto para el punk rock, con el que no nos vamos a meter, vamos a hablar de rock and roll. Pero el punk necesita perdedores. Y los Ramones, The Ramones, son sin duda una banda de perdedores. En ese sentido, son super punk. En otro sentido, como dice el señor Lagartija, si uno depende del lugar donde aborde y analice, podrás decir, bueno, pero las letras de Ramones, en el 90% de las letras... No solo las letras, las melodías. Y las melodías nos llevan a los 50, directo, etcétera. Pero bueno, digo por esa cuestión de que será frustrante si uno espera de este podcast encontrar al esta señora inventó el rock. No hay forma. Sentidos de eclosiones culturales, no hay inventores. Hay procesos, largos procesos. Sí, detectar puntos mágicos e increíbles. Pero también a la vez prestan a fallos, en el sentido de que esos que uno encuentra como gran eclosión están ayudados un tanto por el mainstream. Sí, claro. Porque de otro modo tampoco se puede progresar mucho más allá del club nocturno en el lugar donde se desarrollaba. Yo lo estaba diciendo en piezas así increíbles que usted se puede encontrar. Esta pieza debió haber sido mucho más famosa de lo que fue. Digo eso. Encontrar, es más fácil detectar eso. Como en la pintura, como en todo. Obvio. Por eso es muy fácil detectar a los Psychos. Pero es muy difícil detectar todo el movimiento punk peruano. Exacto, sí, por supuesto que lo hubo, puede estar vigente inclusive, y uno puede ir recolectando ciertas cosas. Pero los Psychos fueron aislados, y en su momento. Estamos los Teen Tops con Enrique Guzmán a la cabeza en México, una verdadera revolución, super mainstream, super conocida. Y es rock. Los Teen Tops, y bueno, fueron rock de mediados de los 50, estamos yéndonos más atrás en el tiempo. Una curiosidad, Enrique Guzmán es venezolano, nació de padre mexicano y todo, pero nació en Venezuela. Digo, para aislar situaciones. En Argentina, Sandro y los de Fuego, nadie le puede sacar la rock and rollaridad a Sandro y los de Fuego. Sandro y los de Fuego, o sea, rock and roll. Eddie Pequenino con Mr. Roll y los Rockers. Cuestiones muy primitivas de rock and roll en estado puro, de no salirse de lo que es el rock and roll, porque luego, hubo mixturas y cambios. Billy Cafaro con los Beatles, los Gatos, Box Day, Manal, ya más alejado del rock and roll clásico, Almendra, Billy Bond y La Pesada. En fin, mediados de los 50, señoras y señores, en los Estados
Estados Unidos de Norteamérica profundo. Sí. Un moreno con un bigote finito que aporreaba el piano de una manera sensacional. Se llamaba Little Richard. Sí. Podría estar entre los padres del rock. Póngale, Elvis, necesitábamos un blanco que haga música de negros. Chuck Berry, fabuloso. Mezclas entre el folk, el country, el blues. Como decíamos, necesitamos para el público blanco hacer, dejemos de lado el jazz bailable las big band y vamos por esto, que parece que... Y los negros siempre, eternamente buscando los límites de la música. Totalmente. Siempre. Ricos empresarios monetizando las creaciones de creadores, artistas pobres y esa es la historia, ¿no? Sí, básicamente. Claro. En 1962, primer disco de los Beatles. 2 años después grababan los Rolling Stones, pero ya estaban en el... A ver, estaban 1962. Sí que sí. Y una época que iniciaba con muchísima potencia, al que el mainstream le ponía sus luces a través de los la gente de la radio, los llamados telefónicos de una generación que pedía más y más y más y más y con más voracidad rock and roll, y así empezaba esta historia. Y también, no dejarlo de lado, el sexo, ¿no? Por supuesto, el rock. Estamos hablando el rock está vendiendo sexo, pero el rock está vendiendo rebeldía. De los Beatles y los de los Rolling Stones. Total. Y también ustedes dirán, no mames, también la de los Teen Top. Sí, claro. Sandro y los de Fuego ni hablar. Bueno, a ver, por eso digo, ahí. Es así, y esto es puro rock. Somos rock porque tu mirada es rock. Porque tu impulso es rock. Porque toda tu frustración se exorciza en medio de la danza caótica que propone el grito con el puño en alto. Somos, en caso de que el mundo se desintegre. Si este espacio estuviera patrocinado por empresas, apoyado por grupos de intereses afines o soportado por gobiernos específicos, sería muy diferente. Y nos gusta como es. Por eso, una vez más, agradecemos a los Dragones Dorados su intervención en este camino espacial. ¡Gracias, Dragones Dorados! Ahora sí, damas y caballeros, estamos en Venezuela. Sí. Ahora, perdón, disculpe, no estamos todavía en Venezuela, disculpe, pero sí. No, porque me quedé pensando con el sexo. Sí. Hoy es más importante. Hoy sí, obviamente. Sin duda. Sí, hoy es mucho más importante. Eso lo dicen hasta las letras, o sea. Sí. La música central que esté de moda debe vender glamour, sexo, y drogas. juventud y divino tesoro. Pero hoy, básicamente. Digo la que está, rompiendo todos los límites de récord de ventas y de difusión y de esto. Luego, por supuesto, que hay grandes leyendas todavía haciendo músicas maravillosas que ya venden sensualidad. Sí, póngale, pero claro. No sexo. No. Pero en lo que se refiere a la música latina mainstream, hoy es más importante el sexo que la música. Latina, china, coreana, BTS, lo que sea, ¿no? El sexo está presente, es nuestro cerebro, lo más primitivo. Yo estoy diciendo sexo de otra forma, casi. Explícito. Demasiado explícito. Bueno, sí, claro. Bueno, es que uno tiende a la explicidad, ¿no? Cuando efectivamente, si una vez que uno mostró un tobillo y vamos por los chamorros, y una vez que mostró un chamorro para ser rebelde, en determinado momento también hay vueltas sobre todas esas situaciones, ¿no? Donde aparece lo gótico, por ejemplo. Hoy lo gótico está muy relacionado también con el sexo. Sí, no era así. Las goticulonas y las, las dragóticas y todo el pedo, y mucho encaje y mucho eso. Pero originalmente no era así, había como un regreso a la época victoriana, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, más allá de todo eso... me quedé pensando en eso porque dije, sexo, y hoy es impresionante. Lo que quería decir de hoy, de estas épocas, es que lo que estamos vendiendo es la cultura narco, el sexo... Porno, rozando el porno. Porno. Lo queremos disfrazar de rebeldía, pero está más en otro lado. Estamos reivindicando todas unas culturas
artistas que a la vez estamos sí, por otro lado criticando, claro, sí, obviamente. Pero bueno, más allá de la crítica que uno pueda tener sobre ciertas cosas, son. Digo, es como uno dice, no, pero me super caga que no sé la música de banda. Vale mucha madre lo que opines. Claro, o sea, está ahí. Digo, música de banda por decir alguna. Alguno dirá, no, la música, estos coreanos, qué pinche cosa, están invadiendo todos los mercados con ni una rola. A ver, ¿quién sabe una rola de BTS? Está, por decir algo. Y bueno, simplemente podemos hatear, podemos enojar, podemos no consumirlo, podemos decir de aquí no soy, podemos elegir la contracultura, podemos lo que quieran, pero están. Y es una eclosión cultural que aparece en una generación o aparece en un BTS igual hace bastante en el planeta, ¿no? Sí, estoy medio, vintage nombrando tanto a BTS, porque BTS fue un ejemplo de algo totalmente masivo, donde culturas muy alejadas a la situación consumían ávidamente. Con necesidad, en algún momento, ya nos vamos a Venezuela, en algún momento fue tal la necesidad de consumo de ABBA en determinado, el grupo sueco ABBA estamos hablando, que ABBA en su época, entonces, no mi época, no, pero en la década del 70, la música disco, los 70, por ahí finales de los 70, que todo el mundo quería ver a ABBA. Exacto. Y ABBA, había un solo ABBA y no daba abasto. No, porque aparte no estaba la tecnología ni... el requerimiento de presentaciones en vivo de ABBA. Así que ABBA se movía un poquillo por ahí por la Europa veraniega disco de Ibiza y por ahí nomás. Y el resto del mundo mamaba a ABBA y la tenía que mamar por video. Y le mandaban los videos con presentaciones como diciendo, hoy ABBA. En vivo. En el cine. Lo que podemos hacer, exactamente. Entonces era una forma masiva. Digo, esto ocurrió mucho con BTS. Que BTS en determinado momento no podía cumplir con la cantidad de requerimientos que había en el mundo de sus presentaciones. Obvio. Datos culturales que aparecen así, eclosionando en determinado momento de la historia y que tienen que ver con la potencia del mainstream. O sea, en este caso, a BTS no le quisieron inventar una historia de underground no hacía falta. Esto se sabe. A otros sí les inventan unas historias que eran de una banda under de metal y hoy están haciendo eso porque no sé qué. Depende también de dónde sale, ¿no? Obvio. Si uno quiere presentar reggaetón o trap, tiene que tener algo de urbano. Claro. Aunque no lo tenga en lo más mínimo. Sí, total. La historia la tiene que tener. Porque hay muchos artistas, inclusive, que creo que esto no es novedoso, porque conozco casos antiguos, podríamos decir, que ocurrió lo mismo, que hacen la música actual, la música que está de moda, la música mainstream, a modo de entrada, teniendo una cierta inocencia, creyendo que en algún momento van a hacer lo que quieren. Exacto. Van a hacer lo que quieren cuando ya no sean mainstream. Ahí sí hacen lo que quieres. Ahí haces en caso de que el mundo se desintegre, carnal. A huevo. Ahora, en otras cuestiones, ahora, si quieres estar en misa y en la procesión, como dice, es difícil. Hay almas que venderle al diablo. Nos vamos para Venezuela. Nos vamos a Venezuela, donde está el asiago Maracucho en Locombia, que dice: saludos, nave. En algún momento en este programa, en caso de que el mundo se desintegre, se mencionó algo sobre aquellos artistas que en algún momento conocimos y no valoramos. Estuve comiendo con Mick Jagger y me valió pito. O sea, estuve pisteando con Luca Prodan y dije, me está chupeteando toda la ginebra, deme para acá, señor calvo inescrupuloso. Bueno, que si a uno no le gusta, no sé si valorar o no valorar, pero no tiene la misma importancia. O sea, yo realmente puedo estar al lado de chingos de gente muy, muy famosa y chido. Sí. O sea, y que para otros digan, mames, lo hablamos muchísimo menos famoso y quizás me meo. En ese programa que dice el Maracucho, que está mencionando, lo debatimos, ¿no? Y hablamos inclusive de referencias en aquel programa, como cuando la señora esposa en Liverpool atendió a Alex Turner, para ella no tenía mayor sentido, o no lo reconoció en su momento, pero digo, X cosa, Alex Turner, cantante de Arctic Monkeys, y así, y para otro, un
fan de no mames, ¿cómo pudiste? Muero. Y así. Bueno, ocurre. Sí. La cuestión es que ese es el valor que le damos nosotros a las cosas. Y usted dirá, estamos hablando de gente. Sí, pero un mega artista está cosificado. Es como una cosa. Inclusive si la turba lo atrapa, yo creo lo despedaza. Es por eso que van con seguridad y demás cosas, porque es tanto, quiero demostrarle el cariño. Y seguramente no termina mal la cosa. Pero bueno, más allá de todo eso, hablando de eso, dice la Ciago Maracucho en Locombia, y luego, luego de que no valoramos ese momento y luego nos arrepentimos. Yo soy fan de la historia y me gusta estudiar historia, y esta anécdota va de artistas que conocimos y no valoramos y de la historia del rock. Bueno, muy bien, yo voy a agregar algo más. De la historia del rock en Venezuela y de la historia venezolana de un lugar llamado Maracaibo, de la historia latinoamericana, de la explotación petrolera, de las compañías American en territorios extranjeros y demás. Usted dice, a la madre, todo eso va a decir, sí, porque lo que comentábamos con el señor Lagartija, la historia es una que avanza a modo de tornado masivamente y en todas direcciones, ¿no? Así que bueno. Y si no pasa aquí, pasa aquí. Sí, o sea, obviamente. Si no lo hace tal, lo va a hacer tal. Totalmente. Eso todas las cosas que pasaron en el mundo. Sí, alguien las hizo, pero si no, las iba a hacer otro. Exactamente. Bueno, hay documentales que cuentan cómo el rock en español nace en Argentina con la dictadura militar, y esa era la historia que yo siempre contaba, pero ahora, como no nació dice... ahí. No nació ahí. No, para nada. Pero bueno, debe haber una historia. Digo, delicado el tema de pensar que todo lo que circula en internet o en documentales de Netflix son la historia real de algunas cosas. Alguna vez hablamos de aquel documental de Rock en tu idioma, donde se hacía que fue muy controvertido, porque en realidad eran los amigos del señor productor, que bueno, entonces había como faltantes y había como sobrantes. Pero bueno, cada uno va a contar la historia desde su óptica y nos parece positivo. En el momento inclusive decíamos que el señor en cuestión podría decir, bueno, si no te gusta, haz tu propio documental. Pero bueno, así las cosas. La cuestión es que va a haber distintas vertientes que van a contar la historia de distintos lugares. Inclusive a grandes rasgos hay un mundo partido exactamente al medio que le va a contar la historia desde un lugar y desde el otro, ¿no? Así que bueno, la cuestión es que yo lo que había entendido era que en Argentina había nacido con la dictadura, y lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que Argentina tuvo tantas dictaduras que uno siempre hace como referencia a la última dictadura, pero en realidad siempre te puede caer al voleo en el siglo XX en un país latinoamericano. ¿De qué dictadura estamos hablando, Willis? Totalmente. Así que bueno, y esa era la historia que yo siempre contaba. Pero ahora, como dice el Chombo, digo que Argentina fue quien mejor lo hizo, pero no fueron los primeros. Venezuela y México son probablemente e históricamente los países más influenciados por el gabacho, uno por ser vecino y el otro por petróleo. Totalmente. Eso explica también mucho cuestiones culturales, presencias que a veces no se pueden explicar desde otros países, por ejemplo, más al sur del continente. Por ejemplo, ¿por qué los venezolanos juegan béisbol y se apasionan tanto con el béisbol? ¿Y qué pedo con el béisbol? Y en todo el Caribe, y en Cuba, y en México, en el norte mexicano. Bueno, norte, no me quiero ganar enemigos porque el campeón sin corona, y en el centro, chilangos y los diablos y así. Pero bueno, hay cuestiones culturales relacionadas con eso. Por supuesto que México tiene un intercambio constante y recíprocamente influenciados. El sur de Estados Unidos no se puede explicar sin México, y México hay muchas cosas que no se pueden explicar sin ese vecino potencia, ¿no? Bueno, lo cierto es que entre los años 1890 y 1970 la región petrolera de Venezuela, Maracaibo, estaba invadida de extranjeros, principalmente gringos. Es mucho tiempo. Es más tiempo
que aquellas, entre comillas, invasiones que el ferrocarril llevó a muchos países latinoamericanos, fomentando el fútbol, el rock, cierto tipo de tragos, digo, en todo lo que hemos cruzado culturalmente, el nacimiento del chuflay en Bolivia, o el fútbol en el puerto de Buenos Aires, o el rock en México, tendrá relación con todas estas cosas y movimientos. Entonces Maracaibo, de 1990, o sea, digamos, casi mucho más de toda la mitad del siglo XX, y muchos holandeses habían, bueno, donde había petroleras, obviamente vamos a asociar con marcas de petroleras holandeses, neerlandeses, de Países Bajos, de Estados Unidos. Habían dos grandes barrios de petroleros, los holandeses y los gringos. Bueno, el barrio de los gringos era La Lago, que era zona de la Creole Oil Band, ya dije band, ya metí una banda en el medio, una banda de piratas, la Creole Oil Company, luego comprada por la Standard Oil Company, propiedad de Rockefeller, familia Rockefeller, y hoy la ExxonMobil, ¿no? Bueno, en el centro de La Lago estaba el Club Creole, hoy Lago Maracaibo Club, donde se reunían los petroleros y sus familias en los años 50. Ese club tenía un conjunto de música en vivo que tocaba lo que le pedían los gringos cuando se empezaban a pistear rudo y empezaban una así para bailar, ¿no? Para amenizar la reunión, que para la época era bastante covers de Elvis Presley, de Chuck Berry y demás. Era lo que pedían, ¿no? Como una del Tri. Siempre había un gringo medio pedo que decía, la de Chuck Berry, ¿no? Y ahí, ese grupo cantaba los covers en inglés, ¿no? Bueno, luego traducidos al español. Y finalmente, un día decidieron tocar canciones propias, lo cual es un riesgazo, pero ahí pasamos de ¿no? Traducido a Tutti Frutti, Tutti Frutti, y luego ya, bueno, vamos a mandarnos con nuestras propias canciones. Propias, del estilo que le pedían los gringos, pero propias, es decir, rock y sus variantes de la época. Así que para los años 50 ya existía al menos una banda de rock en español en Maracaibo. Esa banda se llamaba Los Técnicos. Nada que ver con el grupo que distingue los técnicos, y los rudos en la lucha mexicana. Los Técnicos, y el cantante principal era Henry Stephen, el hijo de un trinitario, o sea, de Trinidad y Tobago, que trabajaba para la Shell Oil Company. Más tarde constituye un grupo llamado Los Flippers, que en 1963 pasó a denominarse Los Impala. 1963, ya lo dijimos, pleno apogeo de los Beatles, estallando por todas partes, los Rolling Stones grabando, ya leyendas verdaderas, Elvis, bueno, súper, y todo. Bueno, Los Impala, y ese ya es un nombre que los venezolanos identifican. Si le dicen Los Impala, los venezolanos sí saben de qué estamos hablando. Y en 1968, Henry, el de Los Impala, saca una canción que conocemos como Mi Limón Limonero. Bueno, luego que terminen de escuchar este programa, lo pueden buscar, va a aparecer un moreno alto, espigado, muy delgado, muy guapo, cantando Mi Limón Limonero, con una especie, es como un rock and roll, pero con mezcla de calipso, algo así, y la letra, ahí se las dejo. Eso, está rari. Es mi limón limonero, lo quiero todo en la cabeza. Y tú dices, ¿de qué estás hablando? Bueno, poesía. Poesía con una carga. Dice, falta que al final diga sin albur, pero bueno, algo así. Pero bueno, Mi Limón Limonero fue un éxito mundial. Sí, colosal. Fue la canción del verano en España y le dio fama a Henry. Claro. Bueno, esto lo sé ahora, pero en mis años de adolescente en Maracaibo, dice el Asiago, para mí y para toda mi generación, Henry Stephen era un one hit wonder con una canción mamona, repetitiva, vieja, horrible, que solamente le gustaba a nuestros padres y que era tipo, no sé, el baile de la escoba, una cosa de... bueno, papá y mamá se pusieron pedos y empezaron a pedir la de Stephen, ¿no? Bueno, ahora bien, mi abuelo paterno fue obrero petrolero en esa época y mi papá heredó la acción del club, contrario al Creole, el club Bella Vista, que era el de la Shell, el de los holandeses. Bueno, donde trabajaba el papá de Henry y su abuelo. Bueno, años 80, años 90, yo en natación en el Bella Vista y mi papá, que me presenta a su amigo del colegio, su hermanazo
amigo del alma, nacieron el mismo día, un tal Henry Stephen. Y yo, el que cantó el limón limonero, cántale Stephen, mi limón limonero, y no mames, y que me lo presenta una y otra vez emocionadísimo. Ajá, sí. Y yo en mi actitud de adolescente mamón, que le doy la mano diciéndole, sí, ya me lo has presentado varias veces, ¿no? Como diciendo, sin darle ninguna importancia. Pero es que no cambia mucho. Sí, obvio. Güey. No, Sí. pero me imagino la de Stephen como decía, estos niños de ahora. Sí, y sí, es sí, así. sí. Bueno, Obvio, hoy obvio, que me encuentro esta tesis doctoral de un historiador sobre este cuento, caigo en cuenta que Stephen no es un one hit wonder, sino una leyenda del rock. Y yo lo saludé con desdén, como diciendo, sí, conozco su trabajo, ya me lo presentaste varias veces. Que yo le di la mano incontables veces, que conversé con él, que, bueno, esto es llenar de sentido algo. Obvio. Totalmente. Lo que para nosotros no tiene sentido. Claro. Sí, lo que decíamos. Es obvio, ¿no? Sí, o sea, sí. Ajá. Pero en cuanto y esto tiene que ver también con la edad. Uno con la edad va avanzando, va creciendo en conocimiento. Sí. Es lo deseable, raza, ¿no? Claro, es lo deseable. Sí, va ganando sí. experiencias, conocimiento Obvio. y cosas que antes le valían 10 hectáreas de pito. Sí. Dice, no mames, a ver, respeto a este señor. O sea, Sí, cuando... obvio, respeto sí. Sí, o Pero sea, no, bueno, cambia respeto tampoco. siempre, pero a lo que voy es que cuando se llena de sentido, digo, lo que está muy cercano a veces no está tan lleno de sentido. El tiempo le va dando sentido a las cosas. Sí. Entonces tú dices, no, Stephen sí, que apareció por televisión, a lo Póngale. mejor, si lo conoces en el momento de la cresta de la ola, claro. dices, no mames. Obvio, sí. Luego hay todo un tiempo donde, no, sí, bueno, el que fue famoso, Sí, y así. sí. Y luego hay un momento donde se resignifica y cobra otro sentido. Que es Igual cuando nosotros tenemos el dato, ¿no? También analizamos la fama a la época de hoy, y son muy distintas esas famas. Obvio, muy, obviamente. Pero muy extremadamente distintas. Obviamente. Ajá. La cuestión es que, bueno, ahora que yo le di, se llenó de significación ese momento en la piscina del club, en la alberca, y yo dándole la mano tantísimas veces a Stephen, una verdadera leyenda del rock fundacional de Venezuela. La verdad, yo no tengo ni un autógrafo, ni una foto, ni nada, y el man ya murió, lo cargó la pandemia. Mire el dato. Bueno, no hago sino que darme topes contra la pared. ¡Qué pendejo! No, coincido con el señor Artija, ¿de qué le serviría? A ver, primero que no tendría por qué mentir esa historia. Claro, no. Así que nosotros, todos los que los estamos escuchando, le creemos y nos parece una historia genial. Por otra parte, tener un autógrafo que lo quiere vender o qué quiere hacer. Digo, porque eso no se lo quita a nadie. Claro. Haber estado ahí con Stephen en la piscina y su padre presentándoselo sucesivas veces. En fin, por cierto, en marzo de 1971, a menos de 2 años de Woodstock y 6 meses antes del Avándaro mexicano, se realizó en Maracaibo el Festival de Rock 1000 Canciones por la Paz, y Los Impala con Henry Stephen fue una de las bandas que se presentaron en el segundo día de aquellos conciertos. Y por cierto, para los que creen que vine para decirle a los argentinos que el rock en español lo inventamos los maracuchos, aclaro, la misma tesis menciona a un personaje mucho más famoso que Henry Stephen, que nadie asocia con el rock, pero que cantó algunas canciones que podríamos clasificar dentro del género rock, originales, no covers en español en TV, algunos años antes en el contexto de las películas que él mismo protagonizaba, y en México. Germán Valdés, Tintán, el Pachuco de Oro, que por, eso inicié esto de comparando al Venezuela con el país de los aztecas. Les dejo foto de Henry Stephen, abrazos de oso rockero, así hago maracucho en Locombia, y aquellos años 60 y 70, Henry Stephen y el recuerdo, ¿no? Un abrazo grande, y creo que no defraudamos cuando dijimos que este mensaje iba a cruzar la explotación petrolera, la Latinoamérica incipiente de la segunda mitad del siglo XX y el rock and roll. Porque Henry Stephen y puro rock and roll. Damas y caballeros, ya con ustedes, Caroline de Chetumal, Quintana Roo. ¿Cómo está, Caro? Bueno, yo llego con Caroline, ya con todo el rock, Caroline, totalmente, pero ya con campanita
también. Así que Caroline está con Campanita, se queda con nosotros y con Campanita en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar. Pues está toda la banda. Y brindamos por el mojado desintegrado, por el mostrenco, por Estrella, por la chica novachistera, por el profe Distopías, por Carla Montañesa, por Made de La Habana, Cuba, por el Mado, por Juan de Rempton, por el Cairon, por el J. Paulus, por Marco, por Claudia, por Sonrisa de una Estrella, por Flor, por el amigo, por el Fontanero Observador, por el Mono Mario de Salta, Argentina. Y así nos despedimos por aquí por la derecha, por la sus monitores, por la IFA, por el profesional de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día lunes. Sí que sí, güey. Pero antes, señor Lardija, dígame cómo ve la Tierra. La veo hermosa, bella, única, fantástica, güey. Como la naturaleza misma. Y hoy viernes es el Día Mundial de la Protección a la Naturaleza. Y como somos naturaleza, pues también cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? También, claro que sí, claro como que no. sí. Y siendo animales conscientes, tomar la responsabilidad de no alterar la armonía natural. No, al menos tanto. Sí, claro. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando entonces el día lunes. Sí, güey. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Espectro. Espectro. Un saludo para nuestro chilango amigo el Espectro. Un abrazo grande para él y feliz cumpleaños. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido como siempre un verdadero placer. Raza nave, aquí estamos desde Birmingham, Alabama, desde Sweet Home, Alabama. Yo, el perro polizón, nuestro amigo el pisto tóxico. Un abrazo desde León, Guanajuato. Se comunicó Emanuel Oblón. Hola nave, los saluda la regia de Coaxa. La resistencia existe. Guadalajara, Jalisco, los saluda Ryujin. Desde Cancún, Quintana Roo, los saluda el Micajel. Soy la Michan. Hola, Madafacar. Aquí el Necrodes. Acá el Candyman. ¡La resistencia existe! Whisky, whisky, Nancy, whisky. Whisky, whisky, Nancy. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.